Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa. Y estamos de regreso en Despierta con la X, como lo anunciamos previamente, tenemos con nosotros a Ángel Rondón, que como sabemos ha estado en la palestra pública desde hace varios años por lo que se conoce como el caso Odebrecht, en el cual finalmente se ha dado un cierre con una decisión del Tribunal Constitucional que la comentamos el martes con Francisco Álvarez Martínez, que destacó los aportes jurisprudenciales de esa decisión, y hemos querido conocer de primera mano con Ángel Rondón sobre esta situación, qué trae esta decisión y sobre todo cuáles son los siguientes pasos que va a tomar en torno al caso Odebrecht. Don Ángel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Saludo a Carmen. Ya Carmen dijo que ha hecho mucho desorden en su casa. Estaba azarando en la casa de Ángel Rondón. Dijo yo él. le comentaba a los chicos que yo me crié en casa de Don Ángel porque soy muy amiga de todos sus hijos. Para mí es una persona muy querida. O sea que gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Don Ángel, ¿qué significa esa decisión? Carmen me conoce a mí, porque mucha gente conoce de mí, pero no me conocen a mí. ¿Qué significa esa decisión del Tribunal Constitucional para usted y para el caso? Fíjate, es una decisión trascendental para el caso de nosotros. Como ustedes saben, yo fui condenado, bueno, 2 o 3 fuimos condenados en el primer tribunal colegiado a 8 años, ratificado por la Suprema Corte de Justicia, esa decisión del primer tribunal colegiado, es decir, que tuvimos 2 de 2. Siempre fui optimista y lo llevamos a la Suprema Corte de Justicia. Y el segundo tribunal de la Suprema Corte de Justicia, que hizo una evaluación, digamos, concienzuda de esa sentencia, posiblemente había menos presión mediática también, y rechazó. Nos dio absolución nos dio ganancia de causa. El Ministerio Público apeló al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional también nos absolvió. Carmen. Yo pudiera comparar ese caso de Odebrecht quizá con el de O.J. Simpson porque fue demasiado mediático. Sí. Porque había muchas personas repitiendo informaciones sin investigar. Y dentro de todas las cosas que se decían, se repetía mucho que usted le robó al pueblo dominicano. Correcto. ¿Qué usted pudiera responder a eso para quizá aclarar esa parte que fue muy repetida? Mira, la verdad que te agradezco esa pregunta. Porque yo no era empleado del Estado Dominicano, ni funcionario tampoco. El Estado Dominicano no me pagaba mis honorarios a mí. A mí quien me pagaba mis honorarios es la constructora Norberto Odebrecht. Yo fui su primer representante en el país desde el año 2001. Ellos no tenían oficina en el país. Ellos cuando venían al país era porque yo le presentaba algunos proyectos y se lo enviaba a Brasil y ellos mandaban un ejecutivo y de ahí decidían cuáles de los proyectos eran importantes. Y esos funcionarios de Odebrecht hacían vida en mi oficina. Aquí era que ellos tenían de hacer su desarrollo. Hasta que obtuvieran un proyecto importante, entonces trasladaban su oficina a República Dominicana. Pero es una buena pregunta que tú me hiciste porque mucha gente cree que yo era funcionario del gobierno. Y tan así que cuando el Ministerio Público nos acusó 13 funcionarios, entre legisladores y funcionarios, y yo era el único que no era funcionario. Y cuando me dicen un ejecutivo, me dice, mira, este caso está hecho, tú eres la columna dorsal de este expediente. Digo yo, ¿pero por qué? Porque si bien es cierto que Odebrecht admitió que pagó soborno en el país, pero Odebrecht no le dijo al Ministerio Público a quién le dio el soborno ni a través de quién lo hacía. Odebrecht, tengo que admitir, nunca le dijo al Ministerio Público, mira, nosotros le pagamos a Ángel Rondón para que él sobornara a funcionarios. Eso nunca sucedió. Pero mucho menos dijo a quién había sobornado. Porque yo siempre he dicho que si Odebrecht sobornó en el país, como ellos admitieron,
que admitieron posiblemente bajo presión de 92 millones de dólares, yo siempre he mantenido hasta el día de hoy que si lo hicieron no fue a través de mí. Y Cobreu. En ese sentido, entonces, si hay una admisión por parte de Odebrecht de que hubo sobornos, y de hecho, en su momento, Wilson Camacho, por parte del Ministerio Público, decía y afirmaba que había una prueba, que había pruebas irrefutables de su vinculación con Odebrecht, y usted dice que no fue a través de usted. Entonces, ¿tiene usted alguna idea de por qué se ensañan en su contra en ese sentido? Mira, el Ministerio Público parece que quería las dos cosas, lo mejor de los dos mundos. Bueno, vamos a hacer un acuerdo con Odebrecht para que le pague al Estado 92 millones de dólares, pero vamos a acusar, tenemos que buscar a alguien que asuma esa responsabilidad. Eso fue porque ellos no había pruebas irrefutables para eso. Déjenme decirle algo. Yo fui que le suministro al Ministerio Público todas mis carpetas y documentación que yo tenía para ellos hacer el expediente. Yo fui que le probé todos los documentos para ellos poder hacer ese expediente. Pero nunca hubo una prueba. No hubo un papelito, para decirlo así, que pudiera ser elemento de juicio para que diga el Ministerio Público, bueno, vámonos por aquí. No, eso no existió nunca, la verdad. ¿Y en base a qué se hizo esa condena del primer tribunal colegiado y que luego fue confirmada en la apelación? Mira, el tribunal, cuando yo leí la sentencia del tribunal colegiado, yo tengo que admitir que yo no entendí nada. Déjame decirte. Le dije a mis abogados, pero explíquenme. Explíquenme eso en español. Explíquenme eso. Porque ellos hicieron un cálculo de cifra que era prácticamente incoherente. Pero lo grande es que también la Corte de Apelación avaló lo que hizo ese primer tribunal. No había un elemento de juicio. Cualquiera de ustedes que tenga no tiene que tener conocimiento de derecho para saber que eso fue un expediente elaborado por presión. Había que condenar a alguien en ese expediente. ¿Qué fue lo que pasó? Pero al final, las dos instancias más altas de la justicia me descargó. Iván Alcántara. Don Ángel, agradecerle también por haber estado aquí, mucho cariño a sus hijos, a su nieta que está con mi hijo en el colegio, qué bueno. que es un personaje, Roger. Qué bueno, sí, qué bueno. Mire, don Ángel, ¿por qué usted cree que fue exactamente a usted a quien vincularon en esto? Yo no sé, se dice que hay un vínculo político también aquí, porque está el caso de Víctor Díaz Rúa, y sí. Bueno, dijeron, bueno, esto tal vez es un tema entre Leonel y Danilo, o sea, no sé, de alguna manera se han escuchado estas teorías, pero lo que sí sabemos que en ese momento el procurador en turno, Jan Alain, dijo una frase que se hizo icónica: están todo lo que son y son todo lo que están. Así es. Que luego, más adelante, tuvo que recular porque tuvieron que admitir que la investigación todavía estaba en curso. Así es. Entonces parecía como que era algo ensañado entre específicamente este grupo de personas. Mira, yo no te puedo asegurar que fue ensañado en ese grupo de personas. Ahora, yo sí sé que fue ensañado contra mí. Y tú puedes decir, ¿pero por qué contra usted, señor Rondón? Porque usted no es político y qué tan importante era usted para enseñarse contra mí. No, déjame decirte, cuando se estaba haciendo el acuerdo con Odebrecht quería incluirme a mí en el acuerdo y el Ministerio Público se negó. ¿En qué sentido quería incluirlo? ¿Cómo así? Bueno, porque tú sabes que el acuerdo de Odebrecht, tú haces un acuerdo con el Ministerio Público, que son los famosos acuerdos que se hacen ahora también, pero tú tienes que admitir la culpabilidad. Entonces, eso te libera el acuerdo para devolver los 184 millones. Y que no fueran sometidos. Y que no fueran sometidos. Claro. Te condenan. Porque, por ejemplo, hoy se han hecho acuerdos, pero hay personas que han hecho acuerdos que están libres.
quien hace que se llama el acuerdo criterio de oportunidad. Exacto. No, tú tienes que admitir los hechos, date una condena, aunque sea suspendida, y alguna multa. ¿Tú me entiendes? Yo no te puedo decir que realmente que fue ensañado contra ese grupo. Lógicamente, bueno, ¿quiénes son las personas involucradas? Bueno, está Odebrecht, por su parte. ¿Quién también es Odebrecht? Bueno, es representante de Odebrecht. Bueno, pero también había otros consorciados, había personas que nunca fueron llamados al Ministerio Público, ¿o sí? Mira, es una buena pregunta. Porque a mí, yo fui de Odebrecht consorciado, subcontratista, representante y alquiler de equipo. Yo recibía ingresos de Odebrecht por 4 conceptos, por lo que te acabo de decir. Pero a mí nunca me interrogaron como consorciado de Odebrecht. Esa es la verdad. Aunque yo le demostré, le entregué todos mis expedientes al Ministerio Público de los ingresos de representantes, que yo recibí un 2% por cada proyecto, por el monto de cada proyecto. También era subcontratista de ellos y fui consorciado también en una obra de ellos. Entonces, pero nunca fui interrogado como consorciado. Esa es la realidad. En ese mismo orden, don Ángel, hay personas que pudieron conocer de usted por todo este escándalo. Y hay personas que también dicen que usted se hizo rico con esto, que Ángel Rondón se hizo rico con el caso de Odebrecht. Pero ¿de dónde viene Ángel Rondón antes de todo esto? ¿Cuáles eran los negocios que usted tenía? Porque usted es un hombre que ha venido trabajando toda su vida. Mira, gracias por esa pregunta. Mi primer empleo fue a los 18 años. Y yo diría 10 años trabajando en una ferretería que se llamaba Materiales de Construcción Mateco. Ahí yo inicié. Ahí yo cogí experiencia de lo que era representar firmas extranjeras. Pero déjame decirte, ya yo a los 25, 26 años, yo era importador de motocicletas. Yo fui el primer importador de motocicletas usadas en el país, con 25, 26 años. Yo llegué a importar aquí 1,000 motocicletas mensuales, que son las famosas motocicletas usadas, que eran gris. Claro, después de 5 años, vi un grupo de personas también que vieron que el negocio era bueno y la competencia fue fuerte. Pero no fue con Odebrecht que yo inicié mi posibilidad de ingreso o mis ingresos. Porque ya yo, con 28 años, menos de 30 años, ya yo representaba otras firmas. Una planta que hay en San Pedro Macorís de 33 megas, yo fui que se la vendía al Estado Dominicano en el 82. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer el ingeniero Marcelo Jorge. Ico. Sí, Ícolo. Continúe, no se deje distraer. Marcelo Jorge. Y yo ahí en esa planta que costó $35 millones, ya yo en el 82, 83 me gané los primeros $350,000. Es decir, yo representé también a Impregilo. Impregilo fue la empresa que hizo el proyecto Higüey Aguacate. Esa es una empresa que costó en ese entonces, costó alrededor de $600 millones. Y en ese entonces no había licitación. Eso lo daba de grado a grado el presidente de la República. Entonces, no es verdad que yo con Odebrecht fue que vine a hacerse de cuarto. A ver dinero. Eso no es cierto. Pero, es lo que te digo, hay gente que conoce de mí, pero no me conoce a mí. Y tú que tal vez fuiste a mi casa con muchos años antes de Odebrecht, antes de Odebrecht, ya sabía cómo nosotros vivíamos. Y después de Odebrecht tú fuiste también. Yo he ido siempre a esa casa, bueno, voy a seguir no, toda la vida. La mala que se sabe. Para saber si tú te mandaste. Toda la vida. Yo también llegué ahí, pero le puedo preguntar a Angelito. Sí, yo recuerdo que hicimos una actividad lindísima de la iglesia en la casa suya. O sea, eso fue. Sí, y eso fue, pero finales de los 99, 2000, por ahí. Eso fue hace muchísimo tiempo. Correcto, sí, porque mi familia es muy de la iglesia y siempre está abierta para los. Yo tengo una pregunta, cristianos. don Ángel. No? Sabemos que usted duró un buen tiempo en prisión preventiva, como sabemos que se usa ahora mismo mayormente.
¿cuál fue su peor momento allá adentro? O sea, ¿qué le pasaba por la cabeza estando tras las rejas? Y bueno, como vemos ahora, que es inocente porque lo han descargado de todo. Mira, yo le digo a Najayo, yo le digo, lo titulé el campamento. El campamento. Sí, que estábamos en el campamento. No era porque tenemos facilidades, ni mucho menos. Pero déjame decirte, si alguna cosa me preocupaba a mí, no era ni siquiera yo mismo. Porque yo estaba consciente de lo que había hecho y de lo que podía pasar. Ahora, lógicamente, mis hijos sí me preocupaban. Claro. Mi familia sí me preocupaba. Cuando yo iba a los tribunales, que iba a Yutico, eso me partía el alma a mí. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque yo digo, yo sé lo que está haciendo, pero él, lógicamente, todavía en esa edad debía tener 20 años cuando eso. Más o menos, porque murió a los 28 años. Sí, él debe tener como 20 o 22 años cuando este juicio empezó. Pero yo, per se, no tenía ninguna preocupación. Ahora, lógicamente, yo, en mi intimidad, yo también sabía. Pero déjame decirte algo. Alguien habló que se parecía a la muerte de Joy Simpson, como el juicio. Sí, decía eso. Y déjame decirte, cuando este caso inició, que el procurador me llamó por teléfono, Ángel, te quiero ver mañana en el Ministerio Público. Digo yo, ¿puedo ir solo con mi abogado? No, ven solo. No, ven con tu abogado. Bueno, llamo a mi abogado, que ustedes recuerdan que fue, bueno, Tony Delgado el primero, y Tony me dijo a mí, Ángel, mira, te voy a decir la verdad, este caso, vamos a compararlo, tú puedes buscar el abogado de Joy Simpson, y no hay forma que tú salgas libre de este caso. Fue sincero, déjame decirte. Y digo, ¿y por qué, Tony? Porque este es un caso político. No hay prueba para condenarte. Pero la presión que tú estás sufriendo o que este caso está alrededor, no hay forma de eso. Y efectivamente, él tenía razón. Fíjate que los dos primeros tribunales, tanto el de primera instancia como el de apelación, fuimos condenados. Pero no por prueba per se. Y yo le decía a los jueces en la Suprema Corte de Justicia, digo yo, mire, ustedes no condenan por condenar. Yo se lo decía. Quien me va a condenar a mí son las pruebas que usted pueda encontrar. Pero sin prueba, me condenaron, dame decirte. Ante ese escenario, ¿consideró usted en algún momento que se le incluyera en lo que mencionaba de ese criterio de oportunidad como parte de Odebrecht y aceptar esa culpabilidad? Sí, a mí se me ofreció posteriormente hacer un acuerdo. Y no voy a decir aquí, porque ya lo he dicho varias veces, sobre todo en los juicios, en el tribunal, de que involucrara ciertas personalidades. Ay, Dios mío. Y yo ahí me negué. Yo dije, si ese es el precio de mi libertad, yo prefiero seguir entonces en este juicio mejor. Don Ángel, he escuchado a Víctor Díaz Rúa, que también estuvo condenado, decir que en el caso del presidente Danilo Medina ellos han hablado y que limaron las asperezas, que también son políticas en el caso de ellos. En el caso suyo, usted ha tenido conversaciones con el presidente Medina, que era el presidente en el momento en que se dio este caso, y que también hubo obras de Odebrecht en su gobierno y en gobiernos anteriores, de Leonel y de Hipólito. Así es. Mira, Odebrecht empezó aquí con Hipólito Mejía, O sea, pasamos Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Cuando ese caso pasó, fue el 22 yo me enteré el 22 de diciembre del 2016. Estábamos en Nueva York con mi familia. Y ahí mi hija Angie me dice, leyó. Me dice, ay papi, mira lo que salió aquí. Odebrecht hizo un acuerdo con el DJ, el Departamento de Estados Unidos. Digo yo, ¿qué? Y me dice, sí. Y me dice mi hija, prepárate porque a ti te vas a tocar eso. Estaba yo en Nueva York. Digo yo, llamo a representante de Odebrecht aquí en el país, que se llama Marco Vasconcelos Cruz. Yo le dije, Marco, explícame.
Él me explicó, mira, yo no acusaba a nadie, o sea, yo mencioné algunos nombres, es verdad, de personas que tú conocías, que me presentaste, pero no acusé a nadie. Bueno, perfecto. Yo decido entonces, nosotros veníamos el día 10 de enero, y yo decido venir al país el 1 de enero, porque recibí muchas llamadas de amigos, me dice, mira, ese acuerdo de Odebrecht es peligroso y tú estás en Estados Unidos. Tú debieras estar en tu país aquí. Entonces yo decidí venir adelante. Yutico y yo vinimos. Y fui a visitar al presidente Medina el 7 de enero. Y el presidente me dijo, Rondón, explíqueme eso de que Odebrecht admitió que pagó 92 millones de dólares de soborno a funcionarios aquí en el país. ¿Qué sabe usted de eso? Danilo, o sea, una conversación. Yo le dije, presidente, si ellos sobornaron aquí no fue a través de mí. Yo puedo justificar perfectamente, con documentos, que yo recibí de Odebrecht, no sé si fueron 92 por concepto de representación, depende del concepto, pero yo los recibía por transferencia, los transfería por cheque aquí, porque Odebrecht no me pagaba un camión en efectivo. O sea, me hacía transferencia y por cheque. Y ahí quedamos. Después, ¿Y fueron justamente los 92 millones? No. Eso, yo no sé esa cifra de dónde ellos la sacaron. Ok. ¿Hubo algunos? Pero no me dijo si ha hablado con el presidente Medina, perdona, Muriel, después ya del caso. Mira, yo en el proceso, tengo que ser honesto, traté nunca de juntarme con Danilo para que para que la gente no pensara que te interpretara. Para que interpretara que yo estaba buscando un favor. Un favor. Claro. Nunca lo hice. Yo casi nunca lo vi en este proceso. Después que, es más, yo no lo he visto después que él dejó de ser presidente. Okay. Así sí, tengo que admitir que, porque a Danilo yo lo conozco desde el 1975. Yo tenía 25 años y él debía tener en esa época 23, 24. Que Danilo era director de valores en la aduana. Ahí que yo conozco a Danilo. Uriel. Cuando usted mencionó ahorita que en el acuerdo que intentó hacer, que hizo Odebrecht con el país, que lo intentó incluir a usted en ese acuerdo, ¿qué es lo que significa eso? Que intentó incluirlo, ¿por qué? En ese sentido. Porque se supone que yo era parte de Odebrecht. Ajá. O sea, se supone que yo debía haber estado incluido. Y tengo que admitir que Odebrecht trató de que yo fuera incluido en ese acuerdo. Pero eso eso no lo ponía usted como culpable. Entonces, de haber recibido. Porque si tú estás haciendo un acuerdo, porque tú dices nosotros. Es lo que le decía, que el criterio de oportunidad en algunos casos lleva a que reconozcan culpabilidad. Sí. O sea, ellos me iban a meter a mí en su acuerdo corporativo, me podían incluir a mí. Pero que el Ministerio Público no quiso. No quiso, no. Ángel, ¿qué sigue ahora? El Ministerio Público no quiso. ¿Qué sigue ahora? Porque hemos escuchado que la probabilidad de que usted demande entonces al Ministerio Público por todos estos años, lo que usted ha tenido, me imagino, lucro cesante, y que también ha sido sometido a la prisión preventiva, los daños que le han podido causar al Ministerio Público con esta persecución. Mira, por mi mente, lógicamente, eso ha pasado. Y yo lo he discutido con mis abogados. Porque fueron 10 años, prácticamente casi 10 años de tiempo perdido. Dinero. Pérdida cuantiosa. Y su reputación. Déjame decirte. Y mi reputación, que yo nunca, es lo que te decía, la gente sabe de mí, pero no me conoce a mí. Y eso le decía a esta niña, de que ella sí me conoce a mí. Tiene más de 20 años en mi casa. Más de 20. Más de 20 años. Entonces, yo lógicamente he pensado que alguien tiene que resarcirme lo que yo he pasado. Por más que yo, sobre todo mi familia. Y no lo estoy haciendo por un aspecto pecuniario. Es decir, si yo finalmente intentara lo hiciera, yo hiciera un testamento inclusive para donárselo lo que resultara a varias instituciones benéficas, entre ellas al Instituto de Cáncer, del Corazón,
algo por el estilo. O sea, no me anima. Es para beneficio suyo. No me anima yo para beneficio mío. No me sentiría cómodo. ¿Tú me entiendes? Para eso. Y no es al Ministerio Público, es al Estado Dominicano. ¿Tú entiendes? Claro. ¿Qué se lleva Ángel Rondón Rijo de todo este escándalo? ¿Qué aprendió de todo esto como persona, como empresario también, rodeado de todo este escándalo y todo este lío con el caso de Odebrecht? ¿Qué se lleva usted de eso? Mira, es una buena experiencia. Oye, buena experiencia. Escuchen fuerte, bien, una buena experiencia. Una persona que estuvo preso en Najayo, que tiene 10 Dios años en un mío. proceso judicial y dice que una buena experiencia. Es una buena experiencia lo que yo aprendí de ese caso. Okay. Es decir, aprendí a alejarme del gobierno lo más posible. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Porque siempre tú tienes que contar con el favor político en algunos casos, pero hacer negocio con el gobierno, la verdad que... Porque fíjate bien, yo no hacía negocio con el gobierno, yo representaba empresas que hacían negocio con el gobierno. Es decir, yo per se, Ángel Rondón, no hacía prácticamente negocio con el gobierno, pero sí representé varias empresas, no solamente Odebrecht, que sí hacían negocio con el gobierno. Y yo, si algo aprendí es mantenerme lo más alejado posible, no te voy a decir total, pero lo más alejado posible de hacer operaciones ¿Y comerciales. qué usted le recomendaría a los funcionarios de hoy que están en el gobierno y a los que quieren ser funcionarios? Mira, yo nunca he sido funcionario y no te voy a decir que se siente ser funcionario, pero al ser humano tú lo conoces antes y después de ser funcionario. Sí. Cuando tú eres funcionario, yo no he pasado por eso. Mira, tú cambias totalmente. Entonces, yo creo que muchos funcionarios que han visto lo que han pasado los otros funcionarios, también debieran pensarlo fríamente cómo desarrollarse, cómo hacer su actividad en el gobierno. Yo tengo una inquietud con esto de mi parte. No, cerramos ahí. Sí. O sea, ya usted está descargado. La pregunta es, ¿el caso de Odebrecht apuntó a la persona incorrecta? O sea, ¿realmente hubo un caso y apuntaron todos los cañones a la persona equivocada? ¿O nunca hubo un caso como tal? Mira, yo creo que el Ministerio Público o el Estado Dominicano tenía mucha presión de lo que estaba pasando en América Latina con Odebrecht. Odebrecht fue condenado realmente en Perú, Panamá, Colombia. Ese expediente lo hicieron los norteamericanos. Sin embargo, Odebrecht hoy en día sigue trabajando en los Estados Unidos. O sea, Odebrecht trabajó en el proceso y sigue trabajando en Estados Unidos. Porque Odebrecht nadie le puede quitar de que una de las compañías más importantes que existía en ese entonces en calidad de obra. Pero tenía una ventaja también, que ellos eran competidores, pero venían con su financiamiento debajo del brazo. Claro. Y por eso Odebrecht hizo obra en el país por más de 6,000 millones de dólares en menos de 15 años. Más o menos de 15 años. O sea que eso es... Y yo tengo un aval fuerte porque además nadie tiene duda de la calidad de las obras de Odebrecht. ¿Y están ahí las obras? Están ahí las obras todavía. O sea, y mantienen su calidad todavía. Entonces eso es un aval que ellos tenían. Bueno, agradecer a Ángel Rondón, que ha estado con nosotros y como han escuchado, ha dado respuesta a las preguntas que hemos tenido sobre el caso Odebrecht, que tuvo ya una sentencia del Tribunal Constitucional que le pone fin a ese proceso de 10 años, aunque todavía queda pendiente de si usted va a... Que no sabe seguir, todavía. No ha decidido. Si va a demandar al Estado Dominicano en resarcimiento por los daños recibidos durante estos 10 años. Don Ángel, agradecerle, está bienvenido siempre aquí. Y a ustedes sigan en sintonía con nosotros, que regresamos con un poco más de Despierta con la X. Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa.